Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la señora ministra de Justicia sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras la supresión de los aforamientos políticos. Para su defensa tiene la palabra el señor Prendes Prendes. Señora presidenta, señora ministra, señorías, regeneración. Esa es la palabra. Estoy seguro que a usted, señora ministra, le suena. Esa es una de las principales demandas de nuestra sociedad, de la sociedad española. Seguramente también una de los grandes ausentes en la política española durante los últimos años y una de las causas de esa ausencia de la quiebra de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y particularmente en la política. Desde Ciudadanos, que somos un partido de gente optimista, sin embargo, no renunciamos a que esa palabra, regeneración, se haga carne, pase de las musas al teatro y se convierta en medidas legislativas y en hechos concretos. A lo largo de esta legislatura hemos presentado una serie de iniciativas, un montón de iniciativas en esta línea. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que la necesidad de regeneración responde a la medicina necesaria para atajar una vieja enfermedad española. Los partidos, en este caso el que sostiene a su Gobierno, el Partido Socialista, llegan al poder y entonces comienzan un esmerado proceso de infiltración, podríamos decir de infectación o parasitación de las instituciones y las empresas públicas. ¿Cuál es el resultado? La desafección de los ciudadanos con respecto a la política, al constatar que la distancia entre ellos y los gobernantes es cada vez mayor. Lo que es peor, que la distancia entre ellos y las instituciones que deberían de estar a su servicio es cada vez mayor. Hay que citar en este asunto a una de las personas que más ha estudiado este fenómeno, el profesor Víctor Lapuente, que ha explicado cómo las mejores administraciones, las de los mejores países, son aquellas en las que un menor número de empleados debe su puesto a un nombramiento político. Pues bien, ministra, su Gobierno es exactamente un ejemplo de todo lo contrario. Hay algunos ejemplos muy llamativos. Mire, el señor Juan Manuel Serrano, es jefe de gabinete de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, le tocó la lotería. Le tocó la lotería como presidente de Correos, puesto al que ha sido designado por su afinidad política. El señor José Vicente Berlanga, vicesecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, en la ciudad de Valencia, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, también le tocó otra lotería, la presidencia de ENUSA, la empresa pública encargada del negocio de la energía nuclear. Al señor Óscar López, el secretario de Organización del Partido Socialista y el senador, le tocó la lotería de la presidencia de Paradores Nacionales de Turismo. Podemos seguir esta lista interminable. José Félix Tezanos es miembro de la ejecutiva del PSOE y presidente del CIS, etcétera, etcétera, etcétera. Podría consumir mi tiempo simplemente desgranando aquellas figuras del Partido Socialista que les ha tocado la lotería de ocupar algún cargo en las empresas públicas o los organismos públicos. Decía usted esta mañana en la contestación a una pregunta parlamentaria, que se había acabado con su llegada al Gobierno eso que se llamaba la desazón institucional. Quise entender que decía. Perdone que la contradiga, pero creo que esa desazón no solo no se ha acabado, sino que va a un aumento. Y después de lo que hemos visto en el día de ayer, no le digo nada, ¿no? Esa sensación de rapiña, esa sensación de que la Administración es un botín a repartir, se acaba instalando en la sociedad. Y mire, eso compromete fundamentalmente una idea, que es el principio de igualdad de los ciudadanos. Eso es lo que genera la desafección. Al final, esa sensación de que, como el cuento de Orwell, como la novela de Orwell, unos somos más iguales que otros. Y, desde luego, a quien le toca la lotería de llegar al Gobierno y ser afín al partido de Gobierno es de los más iguales. Y mire, ustedes se han hartado en repetir que su Gobierno es el Gobierno de la dignidad. Pero miren, yo creo que la dignidad no es un eslogan, no es un cartel de campaña. La dignidad se devuelve a las instituciones poniendo en marcha las medidas de regeneración que los españoles demandan. Ministra, la dignidad no se proclama,
la dignidad se demuestra y ustedes, en estos escasos 100 días de Gobierno, han demostrado muy poco en este asunto. Este grupo, como le decía, ha presentado decenas de iniciativas para promover la regeneración democrática desde el mismo día en que inauguramos la legislatura. Entre ellas, un buen puñado de proposiciones de ley. ¿Sabe cuántas de ellas se han aprobado hasta el momento en esta Cámara? Desafortunadamente, ninguna, señora ministra. Voy a citarle alguna de ellas, nada más, una decena. Una proposición de ley de lucha integral contra la corrupción que, entre otras muchas cuestiones, contempla la protección de los denunciantes, la creación de una autoridad independiente y un estatuto del denunciante, la supresión de la posibilidad de conceder indultos a los condenados por corrupción, la prohibición de que puedan concurrir en listas electorales los imputados por corrupción, la regulación de los lobbies, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que usted esta mañana dijo que habían iniciado la elaboración del proyecto de ley para suprimirlo. Está en tramitación en esta Cámara desde hace 2 años, exactamente, una proposición de ley que lleva a la derogación de ese artículo. También hemos registrado una proposición de ley para la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno, una proposición de ley para garantizar la despolitización del CIS, una proposición de ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los organismos reguladores, una proposición de ley para despolitizar el nombramiento del fiscal general del Estado y garantizar la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Podría seguir: independencia judicial, transparencia en las universidades, algo que ustedes han puesto absolutamente de moda y que vetaron ayer en una cosa inaudita, desdiciéndose absolutamente de lo que habían dicho hasta ahora. Y, por cierto, lo vetaron. Ya sé que en el argumentario que les han distribuido, y lo que ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno es que es una ley que tiene un serio defecto técnico. No, no tiene ningún defecto técnico. De hecho, esa ley no crea ninguna autoridad independiente que conlleve ningún gasto. Léanselo bien. La disposición adicional que ustedes han cogido, en fin, por los pelos para poder vetar esa ley, lo único que les obliga a ustedes, al Gobierno de turno, es a traer una ley a la Cámara, pero no incurre en ningún gasto. Y, desde luego, esa ley se acomoda a los criterios fijados por el Tribunal Constitucional y no tiene ninguna relación ni incide actual y directamente en ninguna partida presupuestaria, en ninguna, señora ministra. Lo que pasa es que ustedes necesitaban extender ese veto para impedir el debate y la discusión sobre una cuestión que es urgente. Y no nos digan que si ponemos una fecha de entrada en vigor de no sé cuándo, entonces es que se podría tramitar, porque es urgente y necesario hoy incorporar esa transparencia y esa rendición en las universidades españolas, mal que les pese a ustedes o al Partido Popular. Es una necesidad y es algo que les debemos, sobre todo a los estudiantes universitarios que están viendo cómo, por su irresponsabilidad, están viendo depreciados sus títulos a marchas forzadas. Y mire, como le decía, lo fundamental es cómo se ve depreciado ese principio de igualdad, cómo los ciudadanos ven que se deprecia el principio de igualdad. Y si hay una figura que afecta gravísimamente a esa sensación de igualdad ante la ley, es precisamente la figura del aforamiento. ¿Qué quiere decir? El aforamiento quiere decir básicamente que hay determinadas personas que, por su condición personal de político, merecen ser juzgados no por los juzgados y tribunales que le corresponden a cualquier ciudadano, sino por determinados juzgados y tribunales de mayor rango, llamémoslo así. Altera la competencia funcional, objetiva y territorial en favor de determinados tribunales, en este caso de los tribunales superiores, a los tribunales superiores de justicia o el Tribunal Supremo. Nosotros habíamos planteado esa reforma, esa supresión de los aforamientos, tanto en el pacto que hicimos con ustedes en el mes de febrero del año 2016, en el pacto que hicimos con Pedro Sánchez, supongo que cuando todavía no éramos La Caverna y un partido de extrema derecha, y también fue una de las condiciones que impusimos en el pacto de Gobierno con el presidente Mariano Rajoy y con el Partido Popular. En los dos casos era el primer punto de las condiciones de la negociación, la supresión de los aforamientos, porque su intolerable extensión y el abuso de esta figura ha convertido el principio de igualdad para muchos ciudadanos en papel mojado. Ustedes dos lo aceptaron y ustedes dos nos han dicho que no tienen ninguna intención de cumplir esa reforma que nosotros exigíamos. Y hace tan solo 24 horas la ya
exministra de Sanidad, doña Carmen Montón, decía, tras ser preguntada por las irregularidades con las que se conocieron en su máster, que no todos somos iguales. Claro que no todos somos iguales. Mire por dónde yo no puedo más que estar de acuerdo con la exministra Montón. No todos somos iguales. Ustedes no quieren que todos seamos iguales, porque conocimos el pasado 6 de agosto el auto de la juez de instrucción número 51 de Madrid, que imputaba a 3 personas por irregularidades en ese máster donde está implicado el diputado y actual presidente del Partido Popular, el señor Casado. Y la propia juez de instrucción decía que no podía continuar la instrucción de la causa porque al tropezarse con una persona aforada tenía que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Por lo tanto, esta figura del aforamiento se ha convertido en el último escudo, la última defensa, la empalizada que elevan ustedes, Partido Socialista, ustedes, Partido Popular, para no recibir el mismo trato en los juzgados y tribunales que el resto de los ciudadanos españoles. Y le quiero decir una cosa, no sé cuál será la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero hay 3 personas que por los mismos hechos por los que está afectado el presidente del Partido Popular, hay 3 personas que ya están imputadas. ¿Esas 3 personas pueden considerarse tratadas en condiciones de igualdad que el presidente del Partido Popular? Porque lo único que las diferencia, la única diferencia, es que el actual presidente del Partido Popular, el señor Casado, es un político y es un diputado y tiene ese privilegio del que ellas no disfrutan. Así que, efectivamente, no todos somos iguales. Porque, mire, esta figura del aforamiento, tradición histórica, es además una auténtica anomalía, es una anomalía de carácter universal. No existe con la extensión como existe en España, y usted lo sabe. En España hay prácticamente 17.000 aforados. 17.000 aforados, diputados, senadores, miembros del Gobierno, del Defensor del Pueblo, altos cargos políticos de las comunidades autónomas y otras muchas personalidades para las que se ha extendido esa figura y que no estaban inicialmente en los 2 artículos de la Constitución que lo tratan. ¿Sabe cuántos aforados hay en Francia, ministra? 10. Y en Portugal, 1. Y en Italia, 1. En Alemania, ninguno. En Estados Unidos, ninguno. Y en el Reino Unido, ninguno. En España, 17.000. Más. Probablemente. Por lo tanto, es una figura absolutamente anómala desde el punto de vista del derecho comparado, un anacronismo desde el punto de vista histórico, un vestigio de esos privilegios de la clase política con los que tenemos que acabar, si queremos, como le decía, que el principio de igualdad se haga carne, introduce una enorme dificultad en los procedimientos de instrucción donde están los partidos políticos, altera las reglas de competencia judicial y es un compromiso del Partido Socialista y del Partido Popular que no tengan ninguna duda que desde Ciudadanos vamos a exigir absolutamente que cumplan. Ya sé que algunos nos han dicho que son lentejas y otros nos acaban de decir que es que tenemos, en fin, unos defectos técnicos en nuestras propuestas que impiden que sean tenidas en consideración. Nosotros creemos que los ciudadanos nos están pidiendo esa regeneración, nos están pidiendo que restituyamos el principio de igualdad y, desde luego, nosotros nos vamos a comprometer con ello a fondo. Y espero cuál es su respuesta y cuál es su posición al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia. Señora presidenta, señorías, señor Prendes, coincido en buena parte de su exposición, porque, como usted bien sabe, la regeneración democrática es una de las principales preocupaciones de este Gobierno, del grupo que le sustenta. La transparencia y la lucha contra la corrupción ha sido una de las señas de identidad de este Gobierno y del Partido Socialista.
Le digo transparencia porque entiendo que la transparencia es fundamental y básica para esta regeneración democrática, para esta necesidad de regeneración democrática. Para otra cosa que todavía es más importante, señor Prendes, la cultura de regeneración democrática, el comportamiento de regeneración democrática. Pues bien, en julio, cuando realicé la exposición de los principales retos que queríamos afrontar, era dotar de transparencia no solamente al accionar del Gobierno, sino exigir transparencia en aquellos ámbitos que desde el Ministerio de Justicia podíamos hacer, que son fundamentales también para la vida de la ciudadanía. Transparencia, por ejemplo, en la selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Mire, transparencia también en el nombramiento del fiscal general del Estado. Transparencia, como ya hemos hecho, en la selección de quiénes van a ser los componentes delegados de la Fiscalía Europea y el fiscal o fiscala propuesto para la Fiscalía Europea. Mejoras en los mecanismos de amparo de jueces y magistrados. Queremos exigir transparencia también en la selección de los jueces y fiscales de libre designación, porque nos parece fundamental establecer parámetros de mérito y oportunidad realmente a esos méritos. Durante mi comparecencia también expuse algunas medidas que creo que son fundamentales para acompañar ese cambio tan necesario a una regeneración democrática de la política y de la vida social. Entre estas medidas, yo hablaba de la Ley Integral de Protección de Testigos, que es fundamental dotar de esa seguridad a aquellos que colaboran y participan con la Administración de Justicia para poder desarrollar investigaciones y enjuiciamientos que son absolutamente necesarios como complemento de esa regeneración democrática. También, y en esto estoy absolutamente con ustedes, la necesidad de una ley que regule a los alertadores, la protección de los alertadores. Me consta que están trabajando en esa línea y, desde luego, ahí nos encontrarán. Creo que es muy importante adoptar medidas en relación a los arrepentidos en materia de corrupción. Es necesario establecer incentivos para que personas que a lo mejor han participado en un segundo orden en algunas actividades de corrupción que han tenido ese papel secundario, puedan poner en conocimiento todo aquello cuanto saben que contribuye al esclarecimiento de hechos y a la persecución de actividades de corrupción que no pueden ser admisibles en un Estado de Derecho. En el marco, señor Prendes, de las acciones de la lucha contra la corrupción pública, se ha encargado a la Comisión General de Codificación un estudio para la reubicación bajo un título nuevo que sería Delitos de corrupción política en el libro segundo. Esto dotaría de seguridad jurídica y eficacia sancionadora en la protección de un bien jurídico que ya la Unión Europea ha desvinculado de la mera objetividad e imparcialidad de la Administración pública para incardinarlo, como decía anteriormente, en los cimientos, en los pilares de un Estado de Derecho. De forma más específica, usted ha hecho referencia, señor Prendes, a la necesidad de abordar la cuestión de los aforamientos. Estamos, yo creo, en línea o estamos de acuerdo en ello. Usted hablaba, creo que ha dicho,
aproximadamente de 15.000, 16.000 aforamientos, son muchos más en otra medida. Mire, existen aforamientos de carácter político que son aproximadamente unos 2.000, es un 11% de los aforamientos. Son aforamientos del jefe del Estado, los miembros del Ejecutivo y Legislativo Nacional, que serían unos 600, y en cuanto a los miembros de los ejecutivos y legislativos autonómicos son en torno a los 1.400. Pero hay un aforamiento que es el aforamiento del sector judicial y fiscal. Estamos hablando de 15.000 personas que tienen o gozan de determinados privilegios procesales. Tenemos también unos aforamientos que se refieren a delitos leves o menos graves que son enjuiciados en las audiencias provinciales, que alcanzan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son 230.000 aforamientos. Es un número excesivo para referirse a un privilegio procesal. Lo que pasa es que es cierto, es un número importante, tenemos que abordarlo, pero tenemos que abordarlo desde la perspectiva o la óptica bajando un poquito más abajo y determinando en qué normas se basan estos aforamientos. Como usted bien sabe, tenemos distintos rangos normativos. Está la Constitución, que establece unos aforamientos. Está el nivel de la norma orgánica, la ley orgánica, y luego pasamos a las normas ordinarias. La Constitución española, como usted bien sabe, habla de inviolabilidad e irresponsabilidad del rey. Hablamos también de la inviolabilidad de diputados y senadores, su inmunidad y aforamiento, y la responsabilidad penal del presidente del Gobierno y de los miembros que conformamos el Gobierno. Hay, como decía, leyes de rango inferior que establecen estos otros aforamientos ya a nivel tanto estatal como autonómicos. Digo estatal porque estamos hablando ya de magistrados de Tribunal Supremo, vocales, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Como bien decía usted, señor Prendes, y es cierto, en derecho comparado no encontramos nada, absolutamente nada parecido a lo que tenemos en nuestro país, independientemente de los orígenes históricos de la figura del aforamiento, pero estamos en el siglo XXI y es en este siglo en el que no vamos a vivir todos y nos tenemos que mover. Efectivamente, en Italia y en Portugal solamente se contempla el aforamiento de sus presidentes. En Francia están aforados el primer ministro y los miembros del Gobierno. En Estados Unidos, es cierto, no hay aforamiento, tienen el impeachment y una vez que se sigue adelante, el presidente, una vez que es destituido, es sometido al tribunal de jurado con absoluta normalidad. En Alemania ni siquiera hay un aforamiento, hay un principio absoluto de igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico. Creo que es una línea importante. Es verdad y es cierto que los avances en el aforamiento o en los aforamientos nos hace ser conscientes de qué reglas o qué normas debemos modificar, y para eso tenemos unos números, unas cámaras, unos apoyos, lo que hay, y con eso es con lo que debemos trabajar y tener un cierto realismo. De hecho, en el programa electoral con el que el Partido Socialista Obrero Español concurrió a las últimas elecciones, llevaba entre sus propuestas la de limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo y promover que las comunidades autónomas lo suprimiesen de sus estatutos de autonomía. Hemos encargado a la Comisión General de Codificación, a la sección procesal, un estudio riguroso para proceder a la supresión, en su caso, de aforamientos, manteniendo, eso sí, las excepciones que consideramos indispensables. La supresión de los aforamientos no afectaría a la inmunidad parlamentaria, la cual yo creo es una garantía del Parlamento como legislativo frente al Poder Judicial, debiendo mantenerse la necesidad de solicitar el suplicatorio cuando se pretenda proceder
penalmente contra los parlamentarios. Estoy, por tanto, con usted en la necesidad de afrontar y retomar la cuestión de los aforamientos por dos motivos, fundamentalmente. Por el del principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, nadie está por encima de la ley, pero también por algo que es fundamental, que es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, al juez natural, porque creo que incluso los aforados también tienen ese derecho, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Y estoy de acuerdo con usted en algo. Hoy, si ciñésemos los aforamientos y la inmunidad a determinados aspectos, la ciñésemos al ejercicio de los cargos o de los hechos cometidos en el propio cargo, mire usted, pues a lo mejor el señor Casado pues estaría imputado como el resto de sus compañeros, de máster. Además, y con esto quiero terminar, además de las medidas de regeneración a las que hemos hecho referencia, hay algo que es muy importante, señor Prendes, que podemos hacer todos desde nuestra responsabilidad. Lo primero es el ejemplo de un comportamiento ético democrático. Lo segundo es estandarizar. Señora Vázquez, guarde silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Lo segundo es estandarizar actitudes y comportamientos de regeneración democrática. Lo tercero es asumir, como ha hecho este Gobierno y como ha hecho el Partido Socialista, una cultura de regeneración democrática, sin esperar, señor Prendes, a que nos echen o sin esperar, señor Prendes, a que nos apoyen con abstenciones. Quiero decir que la mayor de las iniciativas de apoyo a la regeneración democrática que quizá ustedes podrían haber realizado era no haberse puesto de perfil a la hora de reconocer que en el Partido Popular se instituyó una corrupción sistémica y así se reconoció en una sentencia penal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señor Prendes, tiene la palabra. ¿Perdón? Diga. En base al artículo 71, porque la ministra en su interpelación ha hecho un juicio de valor del artículo 71, donde ha dicho que el señor Pablo Casado, si no estuviera aforado, estaría imputado. Y, por tanto, pedimos que se retire del acta esta afirmación, porque la ministra no es juez, sino es ministra del Gobierno de España. Señora ministra, retira. Señora ministra. Señora presidenta, creo que no me ha entendido bien. Lo que he dicho es que si no tuviéramos las normas que tenemos en relación a las inmunidades en el sentido en que las tenemos, el señor Pablo Casado estaría imputado. Muchas gracias, señora ministra. Señor Prendes, tiene la palabra.
Señora presidenta, cuando pueda. Yo creo que está zanjada la polémica, por favor. Señor Prendes, tiene la palabra. Creo que tengo la palabra, pero no sé si la tengo. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, sinceramente, el que ustedes aparenten este enfrentamiento tan intenso por una alusión a su líder político no puede empañar una cosa. Ustedes se han apoyado mutuamente, los dos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se comprometieron con Ciudadanos, los dos, a suprimir la figura de los aforamientos, y los dos se han apoyado mutuamente, escudándose uno en el otro, hablando de ciertas mayorías, para impedir la supresión de esa figura de los aforamientos. Ustedes dos la han aprovechado, o sea que, por lo tanto, esto que están haciendo aquí no deja de ser un cierto teatrillo. Y no deja de ser también un cierto teatrillo porque decía la ministra que estaba absolutamente de acuerdo con nosotros, pero que, en fin, que esto era complejo, que era complicado. Es tan complejo y complicado como que la reforma de los estatutos de autonomía, en dos casos, como el caso de Murcia y el caso de Cantabria, se está tramitando en esta Cámara porque ha habido un acuerdo político y una mayoría suficiente. Pero, sin embargo, hay en otros sitios donde ustedes, señores del Partido Socialista, se han negado a suprimir esa figura del aforamiento. Y era tan claro como modificar una mención, dos frases en un estatuto de autonomía. Y le pongo dos ejemplos muy claros. El caso de Asturias y el caso de Andalucía. Y el caso de Andalucía, donde ustedes también lo tenían pactado y donde la señora Susana Díaz ha dicho que no estaba dispuesta a suprimir los aforamientos. O sea que aclárense, no suban aquí con bonitas palabras a decir que están de acuerdo, que lo entienden todo y que muy bien, pero luego a la hora de la verdad impiden con sus votos y con sus mayorías que esas reformas y que esa regeneración se ponga en marcha. Y mire, ministra, usted ha hecho referencia en su primera parte a la necesidad de incorporar transparencia, pero qué enorme contradicción que usted lo diga hoy aquí. El día después que ustedes han activado un veto contra una iniciativa que buscaba precisamente introducir esa transparencia en un ámbito muy necesario, que es en la universidad. Y ustedes han utilizado la figura del veto espuriamente, y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, espuriamente, cogiendo el rábano absolutamente por las hojas para impedir que esa transparencia se abra paso en la universidad y que sepamos qué es lo que ha pasado con los másters fantasmas y que sepamos cuáles son los privilegios que algunos de ustedes han disfrutado para conseguir esas titulaciones que a los demás les cuesta muchísimo esfuerzo. O sea que cuando suba aquí y hable de transparencia, empiece primero ejerciéndola y no utilizando esa figura del veto parlamentario precisamente contra la única iniciativa que buscaba que se hiciese la luz y la transparencia en un ámbito muy necesario. Y hacía usted referencia a, en fin, que hay muchos aforamientos de distinto tipo, también de carácter profesional, en el caso de las Fuerzas Armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces y magistrados. Pero mire, lo primero hay que empezar a predicar con el ejemplo. Y nosotros tenemos que dar ejemplo. Y tenemos que empezar dando ejemplo por nosotros mismos. Y tanto, repito, en el acuerdo con el señor Pedro Sánchez y en el acuerdo con el señor Mariano Rajoy, en los dos casos especificábamos muy claramente la supresión de los aforamientos políticos. Y lo podíamos hacer, y lo podemos hacer, incluso aunque suponga una reforma constitucional. Una reforma constitucional que iría por la vía del 167 y que solo necesita el apoyo, digo solo, porque si ustedes dos están de acuerdo y nosotros también, se podría conseguir de 210 diputados y 167 senadores. Se han hecho reformas constitucionales que yo creo que tienen muchísima menor incidencia en los ciudadanos, que atienden a necesidades sentidas por los ciudadanos de menor intensidad. Y lo que les pedimos es que asuman ese compromiso. Nada más, que cumplan lo que firmaron con nosotros, ambos, y que no sigan escudándose en estudios, en mayorías y en dificultades procedimentales para no atender esa demanda. Y hablaba usted de la transparencia en la selección de vocales, de transparencia en la selección del fiscal general del Estado. Mire, ministra, además de la transparencia, lo que hay que recuperar es la consideración de los ciudadanos respecto a la independencia del Poder Judicial. Y eso no se consigue solo con la transparencia, no solo publicando la lista de nombres de los que van a ser elegidos, sino volviendo al verdadero espíritu del texto constitucional en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Probablemente usted me vaya a hablar aquí ahora de la soberanía ligada a la elección del órgano de gobierno de los jueces, pero repásese la sentencia del Tribunal Constitucional.
Repásese la sentencia del Tribunal Constitucional que validó la reforma del año 1985. Repásesela y vea cómo aquellas advertencias que hacía el Tribunal Constitucional de la politización, de la partidización de un órgano que tenía que estar llamado a ser independiente y no partidista, esos riesgos que entonces advertía el Tribunal Constitucional se han asentado, se han aposentado, y eso es una de las grandes causas del descrédito de la justicia, no del descrédito, de esa falta de credibilidad en muchos casos de la justicia frente a los ciudadanos. Porque, claro, cuando esa figura del aforamiento hace que los políticos vayamos a ser juzgados por algunas salas en las cuales hemos tenido un papel muy determinante en la selección de su composición, como usted comprenderá, la credibilidad se ve absolutamente comprometida. Y este asunto de la credibilidad es algo que cuesta mucho tiempo ganar, pero se pierde en pocos minutos. Es decir, con uno solo de los casos donde los ciudadanos perciban que cuando entran por unos juzgados y por unos tribunales no tienen las mismas armas, no están en condiciones de igualdad con respecto a los políticos, con uno solo de esos casos esa credibilidad ya se pierde. Por lo tanto, más allá de sus buenas palabras de la interpelación de hoy, ya le anuncio que en nuestra moción lo que vamos a exigir son compromisos concretos y actuaciones concretas. Y, en concreto, les vamos a exigir a los que tienen los votos suficientes para hacerlo, que esas palabras, ese principio de igualdad que dicen tanto respetar, se haga carne y, por lo tanto, plantearemos una supresión de los aforamientos ya, inmediata, posible y real. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prende. Para finalizar el debate, tiene la palabra la señora ministra de Justicia. Señora presidenta, señorías, señor Prendes. Bueno, cuando hablamos de transparencia en la elección de cargos, evidentemente, no es simplemente la publicación de unos nombres, es hacer público todo un proceso de selección, es hacer público la motivación de por qué se elige a una o a otra persona, que la gente entienda que el nombramiento de unas determinadas personas para unos determinados puestos de trascendencia son los debidos, que estén suficientemente motivados, que exista una pluralidad de candidatos. Cuando hablamos de transparencia en ese sentido, estamos luchando también contra la politización, por ejemplo, de la justicia, porque sabemos, en ese caso, por qué un determinado magistrado o un determinado fiscal es elegido para un determinado puesto, porque somos capaces de entender el motivo de su elección, conocer sus méritos y saber entre qué personas se solicitaban ese puesto. Por lo tanto, transparencia es la forma, precisamente, de combatir esa politización, porque, como usted bien sabe, la politización no viene en la forma de elegir a unos vocales, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, sino viene en otro tipo de actuaciones desde determinados órganos o el uso partidista de la justicia. De ahí viene también la politización. Quería decirle que nosotros, este Gobierno, en el día de ayer expresó el mayor de los sentidos de afrontar la regeneración democrática por esa cultura. Mire, una magnífica, extraordinaria ministra de Sanidad que hace apenas una semana contribuyó con su esfuerzo a garantizar la sanidad universal, que presentó un plan integral para erradicar la violencia contra la infancia, que inició un diálogo
para eliminar el copago farmacéutico, que dotó de 40 millones para ayudar y trabajar con las comunidades autónomas y con todos los operadores que están trabajando con los menores extranjeros no acompañados, que están suponiendo un verdadero problema tanto para la infancia, por el interés superior del menor, como para las comunidades autónomas, que ha tenido la valentía de afrontar todas estas reformas en apenas 100 días, dando la vuelta al sistema sanitario español, haciéndolo de verdad un servicio público, tuvo ayer la decencia de asumir, señoría, guarden silencio, por favor, esta cultura que el Partido Socialista y que el Gobierno de Pedro Sánchez va a defender hasta sus últimas consecuencias, para estandarizar, y espero que cunda el ejemplo, para estandarizar, señorías, algo que tiene que ser estructural, que tiene que ser interiorizado por todos los que estamos aquí y que la gente ahí fuera lo perciba. Y con el gesto de ayer, con el gesto grandioso de ayer, hemos perdido a una magnífica ministra de Sanidad, pero hemos ganado decencia política. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre los